Hola chiquillos, soy su profesora Kesia. Estamos viviendo momentos difíciles como país, así que yo los invito igual a reflexionar un poquito sobre lo que estamos haciendo y los invito también a cuidarse, a quedarse en casa, a cuidar a su familia, a apoyarse, ya porque es un momento que todos necesitamos apoyo. Ya, y ustedes que están en casa ahí con su familia son fundamentales también. Ya, hoy día vamos a hacer una nueva clase, vamos a cambiar de tema, el título de hoy, como dice ahí, es la Roma antigua, pero tiene que ver igual con las clases anteriores porque antes vimos Grecia y hemos dicho que de forma paralela a lo que ocurría en la civilización griega ocurría en la civilización de Roma. Por lo tanto, el objetivo de hoy es identificar las principales características de la civilización romana, destacando su legado. O sea, ¿qué nos dejó la civilización romana? Primero tenemos que ver la ubicación. La ubicación de Roma está ahí, ¿cierto? En la actual Italia. Esta es la actual Italia, conocida como la bota, porque tiene forma de una bota. Como vemos, se ubican también en el mar Mediterráneo. Acá está Grecia, ahí está Atenas, ¿cierto? La ciudad. Y aquí estaba Grecia, y aquí al ladito estaba Roma. Entonces, ambas dependían del mar Mediterráneo para poder desarrollarse. La península itálica es una zona montañosa cuya columna vertebral son los Apeninos. O sea, aquí en Roma además está cruzada por los Apeninos, que es como lo que fuera para Chile la cordillera de los Andes. ¿Ya? Ahí tienen varios valles y el clima le permitió el cultivo de trigo, aceitunas y viñas, ya que fue principalmente lo que desarrolló como actividades económicas. Aquí tenemos más de cerca lo que sería la bota de Italia, ¿cierto? Todo este sector del mar Mediterráneo. Esto es una península, ya que alrededor tiene el mar Jónico, el mar Adriático y el mar Tirreno. Y como vemos ahí, Roma se origina acá, en este sector, pero acá hay varios pueblos, ya varias ciudades que se van formando en sus alrededores y que tienen que ver con el origen de toda esta civilización. Roma tiene dos orígenes, o sea, tiene solo uno, pero existen dos versiones, porque Roma se creó un origen mítico, o sea, un mito, una especie de leyenda que hicieron para explicar después la creación de esta civilización. Ya vamos a ver pero el mítico y después vamos a ver el real, que es el histórico. Igual ambos se mezclan un poco. Rea Silvia se encontraba durmiendo a la orilla de un río en la ciudad de Albalonga, y el dios Marte se quedó enamorado de ella y la dejó embarazada. Ya Rea Silvia era parte de la familia real de esa ciudad, y dios Marte se enamoró y tuvieron dos hijos. Rómulo y Remo, sus hijos fueron echados en una cesta al nacer al río Tíber. Se tuvieron dos hijos, unos gemelos, Rómulo y Remo, y lo echaron en una cesta al nacer por el río Tíber. ¿Por qué? Porque el rey Amulio estaba matando a todos los herederos a su trono, y estos niños eran posibles herederos. Se los tiraron al río para salvarlos. La cesta encalló en un lugar de este río y los niños se salvaron. ¿Cómo se salvaron? Fueron amamantados por una loba. Así se salvaron y no murieron de hambre. Más tarde los hermanos, ya grandes, decidieron fundar una ciudad en el lugar donde la cesta había encallado. Rómulo marcó con un arado los límites de la ciudad. Ya, o sea, dijo, aquí van a estar la ciudad, marcó los límites de la tierra y juró matar a cualquiera que cruzase estos límites. El problema es que Remo, su hermano, bajo el efecto del alcohol, se burló de Rómulo y cruzó los límites. Y así Rómulo lo terminó matando como él había dicho que iba a suceder. ¿Ya? Y este sería el origen mítico de Roma, un poco trágico, ya, pero tiene que ver con que Rómulo se convertiría entonces en el primer gobernante de Roma, siendo el creador de la ciudad, y de ahí el nombre también de la ciudad. Ya, y se basa entonces en la historia de estos dos gemelos, como vemos acá en la imagen, que fueron amantados por una loba, así se salvaron, crecieron, y lograron después de esto fundar la ciudad. Es el origen mítico, la leyenda que crea Roma justamente para poder dar una explicación al origen de la ciudad. Pero originalmente el origen histórico es que habían varios pueblos habitando en la zona de Roma o la zona de lo que es la actual Italia. Uno de esos pueblos eran los latinos.
ya que habitaban en pequeñas aldeas en una zona que se llamó las Siete Colinas. Ellos con el tiempo lograron unificarse con otro pueblo que vivía ahí, que eran los sabinos, y en conjunto fundaron la ciudad de Roma a finales del siglo VIII a.C. Ya, ellos habrían fundado Roma entonces en conjunto. El problema es que al poco tiempo que fundaron Roma, lo invadió otro pueblo que vivía ahí, que eran los etruscos. Invadieron Roma y los etruscos se hicieron cargo de esta ciudad. Y convirtieron en Roma en una gran ciudad y establecieron un régimen monárquico con ellos a la cabeza. O sea, fundan la ciudad los latinos con los sabinos que vivían ahí, pero después los invaden los etruscos y ellos se quedan con la ciudad y se hacen cargo de la ciudad, los etruscos. Y se hacen cargo primero gobernando con una forma de gobierno que ellos tenían, que era la monarquía, o sea, con un rey a la cabeza de la ciudad. Y ellos se quedan entonces gobernando Roma. Entonces sería como nació realmente la ciudad. Ya ahí esta se fue expandiendo después de convertirse en una gran civilización. ¿Cómo era la sociedad romana? La sociedad la podemos dividir en tres clases, como se ve ahí. ¿Ya? Pero realmente serían como dos grandes clases que se oponen y los esclavos, que no son considerados realmente una clase social. Tenemos los patricios y los plebeyos. Los patricios, como dice ahí, era la clase dominante. Tenían todos los privilegios, tanto fiscales, judiciales, políticos y culturales. O sea, nosotros podríamos decir que ellos eran la clase alta, la clase privilegiada. Y en contraparte tenemos los plebeyos, que eran el pueblo, que no gozaba de derechos y privilegios como lo gozaban los patricios. Entonces teníamos la clase de los patricios privilegiados y la clase de los plebeyos, los no privilegiados. Y además tenemos los esclavos, que claramente no tenían ningún derecho y eran considerados posesión de su amo, o sea, un objeto que podían regalar o vender. Entonces, por eso ellos se consideraban totalmente parte de la sociedad. ¿Ya? Y esta división social va a llevar con el tiempo también a tener varios conflictos, porque los patricios tenían mucho y los plebeyos tenían muy poco. Y eso va a llevar a algunos conflictos que los vamos a ver también. En cuanto a las mujeres, la participación de las mujeres romanas era bastante limitada, aunque tenían más libertades que las mujeres griegas, ¿ya? Porque podían ser dueñas de sus propias propiedades. No obstante, cualquiera fuese su estatus social, o sea, patricio o plebeya, no tenían derecho a elegir o ser elegidas para cargos públicos o políticos. Ya no podían tener un cargo. Además, súper importante, la ley establecía que las mujeres debían permanecer siempre bajo la tutela de un varón. O sea, la mujer, independiente de la edad que tuviera, dependía sí o sí de un hombre. Tenía que hacerlo legalmente. En un principio siempre era su padre, después con el que se casaban era su marido, después podía ser también un hijo o un hermano, ya en caso de que muriera su esposo o otro antecedente. Pero siempre iban a depender de un hombre, aunque el hombre fuera menor que ella. ¿Ya? Y esto quiere decir que el hombre tomaba las decisiones por ella y el hombre administraba también sus riquezas. Ya un poco injusto, ¿cierto? Bastante, pero así era como se conocía esta sociedad. Y de hecho, siempre había un varón que era el más importante dentro de la familia. Y este varón tomaba las decisiones familiares y se hacía cargo de las mujeres si era necesario. A este hombre se le llamaba el pater familias, así como el padre de la familia. Este pater familias era entonces el que decidía por la familia en general. Casi siempre el hombre más anciano, el abuelo de la familia. Vamos a ver ahora la cultura romana. ¿Qué hicieron esto? Porque eso es muy importante, ¿cierto? Algunos tendrán en mente los gladiadores, el Coliseo romano, ¿ya? Alguna arquitectura. Vamos a ver. Primero, los territorios romanos estuvieron siempre interconectados. Súper importante. Una extensa red de caminos que tuvieron ellos y que fue muy bien construida, como vemos acá en la imagen, ya caminos de piedra que ellos hicieron, y que son importantes porque lograron realmente unificar todo su territorio a través de estos caminos. Caminos que, como vemos ahí en la foto, hoy se mantienen para poder visitar como prácticamente un museo al aire libre. Y esta red de caminos estuvo tan bien hecha que de ahí surge la frase de todos los caminos llevan a Roma. No era que todos los caminos llevaban directamente a la ciudad de Roma,
pero sí que los caminos estaban súper interconectados. Y esto llevaba entonces a que en algún momento sí pudiera llegar a la ciudad central, que era Roma. Otro punto importante de su cultura es que ellos generaron acueductos para llevar agua desde fuentes naturales, sea ríos o lagos, ¿cierto?, hasta el corazón de las ciudades. Todas las ciudades tenían agua, ¿ya? Y estas ciudades tenían agua justamente porque ellos construyeron acueductos, que serían como las primeras cañerías o tuberías ya que existieron. Quizás ellos podían entonces transportar así el agua y llevarla a las ciudades. Y por eso entonces en Roma el agua era gratuita. Y existieron fuentes públicas para acceder a ella en toda la ciudad. O sea, la gente podía ir a buscar agua, podía llevar algo para contenerla, podían también ir a baños y a termas para poder asearse. Habían baños públicos donde la gente podía ir a bañarse. Ahora, claro, eran como especie de piscinas, como baños termales o piscinas, donde ellos podían ir a asearse junto a otras personas y tenemos una imagen. Y entonces la gente ahí iba, ¿cierto? Y se podía bañar. Un punto importante para Roma va a ser los centros de entretenimiento. Una frase conocida es pan y circo. Denle al pueblo pan y circo para que el pueblo esté contento. Esa frase era de Roma. Pan, que sea que el pueblo tuviera comida, y circo, que el pueblo tuviera entretención. Y con esas dos cosas se quedaban tranquilos. Y así fue. Entonces se dedicaron a construir centros de entretenimiento, entre ellos teatros, ya con forma de media luna, y anfiteatros que eran circulares u ovalados, que eran muy parecidos a lo que hoy día sería un estadio. Y se crearon en todas las provincias romanas, unos más grandes, otros más importantes, pero todos tenían su anfiteatro, una especie de estadio realmente. ¿Qué iba a hacer la gente ahí? Iba a ver las luchas de los gladiadores, que era lo más importante, obras de teatro y también otro tipo de espectáculos. Pero la mayoría de la gente iba por las luchas de los gladiadores. Los gladiadores ¿cierto? Eran personas formadas para poder luchar, para poder pelear contra otros, sea contra otro gladiador, contra más gladiadores, contra animales feroces, etc. Y la gente iba a ver ese espectáculo, que era bastante violento, ¿ya? Porque terminaban matándose. Pero la gente los iba a ver y ellos se convertían prácticamente en unos ídolos. O sea, entre más victorias tenían, la gente más los seguía, más los iba a ver, y ellos también se las jugaban ahí, porque muchos de ellos eran esclavos que si ganaban les daban su libertad. Entonces que se preparaban para poder ganar. Y hay otros que eran capturados en guerra también, etcétera, que ellos después formaban parte de este espectáculo bastante violento. Aquí tenemos la imagen de lo que es el Coliseo Romano. Bastante conocido, ¿cierto? Porque es un monumento que se puede visitar el día de hoy, centro turístico, y así está hoy. Y entonces uno puede entrar, ¿cierto? Y visitarlo. Este Coliseo Romano era un anfiteatro, ¿cierto? Como decía yo, como una especie de estadio, donde se sentaba la gente, ¿ya? Todo este sector, y un sector también como de palco, ¿ya? Para las personas más importantes, y ahí al medio se enfrentaban los gladiadores, o otra especie de espectáculo. Acá no está así la parte que cubría, ¿cierto? Ahí, que cubría y que es donde ellos se apostaban, sino que lo que se ve es la parte que está debajo como un subterráneo que tenían. Este subterráneo era justamente donde se alistaban los gladiadores y donde a veces también los tenían encerrados porque eran esclavos. Otro punto importante de la cultura romana va a ser su ejército. El ejército romano se consideró el ejército más fuerte y más importante del mundo. ¿Por qué? Porque se caracterizó primero por su buena organización, la utilización de las armas y la estrategia de conquista que se considera una de las mejores. Pero lo lograron porque ellos tenían una profesionalización de la guerra. O sea, los soldados entraban a ser soldados desde pequeños y se formaban como soldados hasta que estuvieran ancianos. Ellos eran soldados miembros permanentes, o sea, ellos se profesionalizaron en eso, era como un trabajo, como una profesión. Y se dedicaban toda su vida a hacer ejército y por lo tanto a perfeccionarse. Y eran hombres entre 17 y 60 años. Ahora vamos a ver las etapas de la sociedad romana. ¿Cómo se organizó Roma? ¿Ya?
desde 753 al 476 después de Cristo, lo vamos a ver en 3 etapas. La etapa 1 va del 753 al 510 a.C. y es la monarquía. Aquí el que gobierna es un monarca o un rey. Después tenemos la república que va del 509 al 27 a.C. Y aquí quien gobierna van a ser cónsules más senadores. Ya, eso lo vamos a ver también ahora. Y por último tenemos el imperio, donde gobierna un emperador. O sea, acá tenemos que gobierna una persona, apoyado sí por un senado. Acá el senado está prácticamente gobernando, es un grupo de personas. Y aquí vuelve a gobernar solo una persona. ¿Ya? Esta etapa, la de la monarquía, es la etapa que nombramos en el origen de Roma. Cuando los etruscos invaden Roma, ellos imponen su forma de gobierno, que es la monarquía, y los primeros reyes, por lo tanto, son etruscos. Y se gobierna con este tipo, ¿cierto?, de política. Dura hasta el 510 a.C., cuando empieza la República Romana, que va a ser uno de los sistemas más importantes en Roma. Aquí estos personajes nos van a explicar más o menos cómo era la República Romana. Nos dice, la República comienza en el 509 a.C. Y este término república proviene del latín, que era res publica. Y eso significa cosa pública. O sea, todo lo que tiene que ver con la república es algo que tiene que ver con algo público, con algo de la sociedad en general. No es de una persona. ¿Y qué es? Es un sistema de gobierno que se basa en la existencia de un régimen político con instituciones y de regulación pública. O sea, primero es un sistema de gobierno. ¿Qué tiene este sistema de gobierno? Tiene varias instituciones que se regulan públicamente. O sea, que la gente ayuda a que éstas se regulen y entre ellas también se regulan. Además, tiene la separación de los poderes públicos. O sea, los poderes no se concentran en una persona. Y la existencia de mecanismos de control entre los organismos. O sea, estos poderes se dividen en otras instituciones y ellos se controlan entre sí mismos para que no exista abuso de poder. O sea, muy similar a lo que tenemos hoy día en Chile. La separación de los poderes del Estado y el control entre estos poderes para que no exista abuso de poder. O sea, podríamos decir que el origen de nuestro sistema político está acá en Roma, porque es prácticamente lo mismo. Una república supone el ejercicio del poder de manera compartida. O sea, que el poder político no lo tiene una persona, sino que lo tienen varias instituciones. Y así funcionaba la república. Muy similar a cómo funciona entonces hoy día Chile. Por eso también se llama la República de Chile. Casi todos los países funcionan de esa manera, como una república. Entonces, aquí está el origen de nuestro gobierno. La república se había originado como un sistema gobernado por los patricios, por esta clase alta. ¿Ya? Pero eso generó muchos problemas, porque entonces los plebeyos decían, están gobernando un grupo de personas, pero que se beneficie solo a ellos mismos. Entonces los plebeyos empezaron a presionar, a hacer manifestaciones, algunas revueltas contra el gobierno y contra los patricios. Y eso llevó a que se diera un poco más de acceso a la política para ellos. Entonces ampliaron los derechos políticos, salieron ganando igual los plebeyos, porque tuvieron derechos políticos ahora, tuvieron acceso incluso a algunos cargos políticos, y se crearon las leyes, que es la ley de las 12 tablas, que son las primeras leyes escritas en Roma. Y la importancia de esa no es que solo sean las primeras leyes escritas, sino que lo importante es que como escriben las leyes, ahora las leyes son iguales para todos, porque las leyes están ahí escritas y no se pueden manejar, no puedo ocultarlas, ¿cierto? No puedo cambiarlas. Entonces de ahí en adelante se logra esta igualdad ante la ley, donde todos tienen las mismas leyes, las leyes son iguales para todos. Por eso es tan importante. Entonces la República logró además acceder, o sea, que los plebeyos accedieran a cargos públicos que fueran más igualitarias y que tuvieran leyes para todos. Ya, vamos a ver un video que justamente explica esto. La República. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor.
Es decir que en Roma el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado idearon una estrategia: obtener más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo. A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. Fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César. Con él, Roma dio inicio a su época más gloriosa. Bueno, ahí teníamos el video que explicaba cómo se origina primero la República, a partir de tener, ¿cierto?, un gobierno dirigido por un monarca, por un rey, y que estaba asesorado por un Senado. Al final el Senado termina gobernando a ellos, ¿cierto?, y expulsando al rey. Y así comienza la República, donde el Senado es el que gobierna realmente. Después de eso hay varios problemas, los plebeyos se manifiestan y ahí logran acceder a algunos cargos públicos. Y entre eso después se va a dar una crisis, ¿ya? Porque los plebeyos siguen manifestándose, Roma se está expandiendo, entonces hay más gente, pueden haber más manifestaciones, y eso lleva a que después aparezca este personaje, Julio César, que va a llevar a cabo ya después la siguiente etapa, que sería el imperio. Vamos a ver ahora cómo funcionaba realmente esta República Romana. Este esquema yo lo saqué de su libro. Está en su libro en el texto de estudio de historia. Y se comienza a leer el esquema desde abajo hacia arriba para poder comprenderlo. Acá tenemos las magistraturas romanas, o sea, todos los cargos, a excepción de la dictadura, que está acá, eran electivas, temporales y responsables. O sea, eran cargos que se elegían, que duraban un tiempo, ¿cierto? Y que debían ser responsables. Y estaban sometidas a la ley. Eran también gratuitas, pues no percibían sueldos. Y colegiadas, o sea, todas están compuestas por más de una persona. ¿Por qué? Porque así se evita, ¿cierto?, el abuso de poder. Tenemos dos clases sociales, los patricios y los plebeyos. Ambos conformaban los comicios o asambleas. ¿Ya? Una asamblea donde se elegían a los magistrados, o sea, se elegían todos los cargos, cónsules, escritores, ediles y censores. Ellos además sancionaban las leyes, atendían las apelaciones, ¿cierto? Y aquí podían participar todos los residentes de Roma, y antes solo participaban los patricios. Después de las revueltas de los plebeyos logran integrarse. Entonces es como una de las grandes victorias que tienen los plebeyos, entrar a la asamblea, a los comicios. Y ahí es importante porque ahí es donde se eligen todos los otros cargos. Además, los plebeyos después de sus revueltas lograron esto, acceder a un cargo que es los tribunos de la plebe, que este cargo es exclusivamente para representar a los plebeyos. Entonces es un cargo donde ellos podían defender o oponerse a las leyes, pero lo importante es que eran solo como representantes de los plebeyos y por lo tanto ellos lo elegían. En el comicio de asamblea se elegían también otros cargos como los cónsules, que eran 2 personas, y que eran representantes del poder civil y militar, y ellos eran los que presidían las asambleas. También elegían los ediles, que velaban por el orden público, vigilaban los mercados y los espectáculos, o sea, eran personas que se encargaban del orden.
Tenemos también los censores, que eran 2 personas, y eran los encargados de realizar un censo cada 5 años. Y tenemos también los pretores, elegidos desde los comicios, que eran los que administraban la justicia. Todos esos cargos eran elegidos en los comicios de asambleas compuestos por patricios y plebeyos. Pero además existía el Senado, que eran alrededor de 300 personas, y eran los que tomaban mayor cantidad de decisiones, que gobernaban mucho más, autorizaban las acciones de los cónsules, aconsejaban a los demás magistrados y a todos los otros cargos, controlaban la política exterior y las finanzas, ¿ya? Y el otro cargo es el dictador, que es solo una persona. Este es el único que es una persona, que es un cargo, una magistratura extraordinaria. Y solo se ocupaba en casos de guerra o crisis. Si había una crisis, un problema muy grande, ahí podían elegir los cónsules una persona que justamente era quien iba a terminar gobernando. Y ahí ya no se consideraban mucho las otras instituciones. ¿Ya? Pues un dictador, alguien que determina por sí solo las decisiones. Y así funcionaban ellos, o sea, funcionaban los comicios de asamblea, que elegían los cargos, ya, mientras el Senado también tomaba sus decisiones, y en caso de crisis tenían el dictador. Así funcionaba la República. Y si ustedes bien ven, no es muy distinto, ¿cierto?, a cómo funciona la República actual en Chile. Ellos lo lograron todo a través también de una gran expansión, como vemos ahí. Surge aquí en Roma, ¿cierto?, al principio, después se va expandiendo, logran conquistar todos estos territorios con su gran ejército, ¿cierto?, ejército muy poderoso, y logran obtener después entonces todo lo que es la zona del Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo. Y ellos logran expandirse por todo su alrededor y convertir todo este terreno en territorio romano. Y por lo tanto en un gran imperio. Entonces cuando desarrolla la República, ellos logran esto, tener todo este territorio. Pero si bien esto le va a traer más dinero, más recursos, mayor comercio y nuevas personas, va a tener un gran problema, que va a ser cómo administrar este inmenso territorio, ¿ya? Porque es mucho. Entonces no tenían bien cómo administrarlo con sus instituciones, y ahí empieza a haber una nueva crisis que termina desembocando una nueva forma de gobierno que va a ser el imperio, donde va a gobernar un emperador. El imperio romano entonces logra mantener sí, muchos elementos de lo que había en la república, como la organización burocrática, o sea, estos cargos se mantienen en su mayoría, el respeto hacia las leyes que se habían escrito se mantienen, y se mantiene la anexión de estos nuevos territorios, o sea, se mantienen las conquistas. De hecho, se siguen expandiendo durante el Imperio Romano. Pero ahora cambia que las decisiones políticas, religiosas y militares se concentran en la figura del emperador. O sea, él toma esas decisiones, solo esa persona. El primer emperador fue César Augusto, después de una gran crisis que no logran solucionar, porque aparece un personaje que se va a llamar Julio César. El problema es que Julio César quería ayudar a los plebeyos, y esto no le gustó al Senado, y terminaron matando. Y después que muere él, asume César Augusto, pero él asume ya como un dictador, como este otro cargo, y después se convierte en un emperador. Y ahí se acaba la República Romana y surge entonces este imperio, donde el gobernador va a ser el emperador, en este caso César Augusto. Vamos a ver un video que lo explica. El Imperio Romano. Julio César provenía de una familia patricia y quería mejorar las condiciones de los plebeyos. A muchos senadores no les gustó nada esta idea y organizaron una conspiración. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado a cuchillazos al pie de las escalinatas frente al Senado. Oigan, eso dolió. Su muerte generó una conmoción popular y nuevas revueltas, hasta que finalmente Augusto, un hijo adoptivo de Julio César, se convirtió en el primer emperador romano. Augusto se encargó de terminar con un ciclo de guerras civiles y dio a Roma una era de paz, bonanza y grandeza imperial. Los romanos nunca se conformaron con el territorio que tenían. Siempre querían más y más y más. Esta ambición se pudo llevar a cabo solo gracias a la formación del ejército más poderoso del mundo. Ahí teníamos entonces cómo se crea el Imperio Romano, ¿cierto? Después de la muerte de Julio César, hay una crisis de nuevo, donde hay manifestaciones, hay revueltas, y ahí toma el poder César Augusto, y logra solucionarlo, logra gobernar, y ahí empieza ya el Imperio Romano, porque él va a gobernar como un emperador. La diferencia, ¿cierto?, con la República es que acá las decisiones las toma él.
Ya, si bien se aconseja igual por otras instituciones, es él el que toma las decisiones. Pero se mantienen las leyes y se mantienen algunos otros cargos. Lo importante del imperio también es considerar que este emperador César Augusto va a llevar a Roma al mejor momento. Aquí Roma se sigue expandiendo y va a adquirir grandes riquezas y allí va a lograr su gran esplendor como cultura. Este es su gran momento durante el Imperio Romano. Y se expandió muchísimo. Entonces, debido a eso nos preguntamos, ¿cómo logró Roma la unidad política y cultural de todos sus territorios? Si era tan grande y tenía muchos pueblos conquistados. Llevaron a cabo un proceso conocido como romanización, que era extender su organización, forma de vida y cultura. O sea, ellos no iban a conquistar un lugar y ya, sino que ellos iban, conquistaban un lugar con el ejército y después llevaban ahí su política, su forma de vida, su cultura. Ejemplo de ello, la creación de caminos. Estos caminos que ellos habían creado en Roma también los extendieron hacia sus otros territorios para que todos estuvieran unidos. Llevaron su administración única, o sea, su política, su emperador era también el mismo emperador para toda la zona conquistada y las mismas instituciones políticas. A estos nuevos ciudadanos les dieron la ciudadanía y por lo tanto les dieron la opción de participar en las decisiones políticas. O sea, los hicieron romanos. Incorporaron también a estas nuevas personas al ejército, les entregaron su idioma que era el latín y se los enseñaron, y el derecho romano. O sea, estas personas, como ya eran romanas también tenían los mismos derechos y por lo tanto las mismas leyes. O sea, lo que ellos hicieron fue ir a conquistar lugares, pero no hacer solo de esos lugares un territorio suyo, sino que hacer de esos pueblos también pueblos romanos. O sea, llevaron a la gente a ser gente romana, con todos sus atributos, ya sus derechos, la ciudadanía, el ejército, el idioma, etc. Y eso se llamó romanización. Llevar Roma a otras partes también, a toda la cultura y hacer a esta gente romana. Y lo lograron. En síntesis, entonces, hoy día vimos, primero, que Roma se ubica en Italia, en la costa del mar Mediterráneo, igual como se ubicaba Grecia, muy cerca. Segundo, que nos deja un gran legado cultural, los caminos, el Coliseo, ¿cierto? Los acueductos, etc. Tercero, que logra una gran expansión debido a su gran y poderoso ejército. Se expande por todo el mar Mediterráneo. Además, posee un gobierno conocido como república, que es lo más importante de Roma, ya que es una república donde se dividen los poderes públicos, poderes de gobierno, donde la gente puede elegir ciertos cargos y donde estos cargos se controlan entre sí. O sea, la forma de gobierno que tenemos hoy viene de Roma. Y por último, como genera una gran expansión de territorio, genera la romanización. Se convierte a todos estos nuevos pueblos en romanos. O sea, toda la costa del mar Mediterráneo, al fin y al cabo, era romana. Para terminar entonces, pregunta clave de la clase de hoy. ¿Qué legado nos deja Roma? Respondan. A, la figura del emperador. B, la educación de la mujer. C, un ejército fuerte. O D, la república. ¿Cuál de estos elementos es el más importante que nos deja Roma como legado? Muy bien, la letra D, la república, ¿cierto? Porque dijimos que es una forma de gobierno que se origina acá en Roma, que se mantiene durante todos los siglos, incluso hasta la actualidad. Por lo tanto, ese fue como lo que nos dejó Roma y que utilizamos hoy día. Ya, espero que le haya quedado clarita la clase, ya que sintetiza más o menos lo que es Roma. De todos modos, cualquier cosa estoy atenta al correo, me pueden escribir, ¿cierto? Sus dudas a historia.7.cmm@gmail.com y recuerden hacer sus actividades, su guía después de ver el video, ¿ya? Les mando un gran abrazo, chiquillos, ¿ya? Les digo también que se cuiden, que se queden en casa, recuerden que los invité delante también a estar en familia, apoyar a sus papás, a su familia, así que estén muy bien, chiquillos, y nos veremos pronto. Adiós.